Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy no están mejor que ayer, pero al menos hay una variante si hablamos de la situación en el Medio Oriente. De una forma u otra, el cambio es que un nuevo intento de alto el fuego parecería que está funcionando y por supuesto nos referimos a la carnicería en la Franja de Gaza y la situación entre el gobierno de Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Desde luego esto tiene varias lecturas, ¿no? Y depende de qué tan involucrado esté uno con un bando u otro. Ahora, nuestra línea, como de costumbre, es editorializar, porque tenemos opinión, pero basado en los hechos reales, absolutamente reales y objetivos, que provienen de las más connotadas fuentes occidentales, para hablar en términos de neoguerra fría. Y esto ciertamente nos lleva a más del mismo drama y a la misma latitud y longitud de Medio Oriente. Los 40 kilómetros por 4 de la Franja de Gaza, la acción de las fuerzas del gobierno israelí y todos los que están involucrados en el área de una u otra forma, que a veces toman posiciones, a veces corren la arruga, y por supuesto la descarada, cómplice, iniciativa cero, hasta algunas honrosas variantes, por ejemplo, de organismos como las Naciones Unidas en Nueva York. Ni qué decir que Washington siempre tiene compromisos largamente arraigados de solidaridad automática con lo que haga cualquier gobierno de Israel. Y por supuesto, Israel es el país que recibe la mayor ayuda militar de Estados Unidos. Ellos tienen garantizado cada año más de 3.000, oigan bien, más de 3.000 millones de dólares para eso, ¿no? Todo lo otro va fuera del marco legal y no se sabe, pero supera ampliamente eso. Cuando dicen Estados Unidos tiene que enviarnos cohetes, por ejemplo, para reemplazar lo que hemos gastado en los F-16, es una mentira a medias. ¿Por qué? Porque se sabe que Estados Unidos tiene en Israel los depósitos de armas que necesita Israel para cualquier eventualidad de una guerra. Así que no es más que tomo de lo mío y tú me lo repones. A ese extremo llega la cosa. El compromiso es automático y tiene vieja data. Por lo demás, es una realidad y no es ningún misterio. Pero así es como funciona la realpolitik. Ahora, veamos cuál es la realidad en el teatro de operaciones, con los acontecimientos en pleno desarrollo. Hay otras maneras de ver el mundo y no es solamente allí. Esta es una hermosísima ciudad en la que hemos estado y esto tiene que ver con Bielorrusia. Esta ciudad fue destruida totalmente en la Segunda Guerra por la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe. Tuvieron que reconstruirla todo. Lo único que se salvó fue la Catedral Católica en la que estuvimos. No quedaba en ese momento un solo edificio que no fuera destruido. Por alguna razón, los cristianos tenemos una lectura sobre eso. Por alguna razón, la Catedral Católica fue lo único que no fue destruido. Pero toda la ciudad, que es bellísima y que está muy bien planificada todavía con símbolos de la época de la Unión Soviética, tuvo que ser reconstruida en su totalidad. Parques estupendos, una vialidad excelente, edificios de todo tipo, de moderno estilo y muy funcionales. Pero el asunto aquí es lo que hay que tratar de lograr como sede para sacar adelante la ciudad más grande de Bielorrusia, situada en pleno centro del país, la situación en la que está encajonado aquí, después de la cumbre, la relación entre Moscú y sus antiguos satélites, y en la cumbre vino todo el mundo. Honores, ¿para quién? Alfombra roja, ¿para quién? Observen bien. Petro Poroshenko llega a la cumbre y es recibido por el dueño de casa. Luego hace lo propio Vladimir Putin y fíjense los detalles que hay aquí, ¿no?
Observen, guardia de honor, como a todos los mandatarios, ninguna diferencia especial, excepto que este señor, ¿vieron el maletín que iba en segunda fila? Lo ven ahora a la izquierda de la toma. El hombre es informal, es un atleta, un deportista, no le tiene miedo a ningún clima fresco, vidrios totalmente blindados y el maletín. Ese maletín que le acompaña a donde vaya, ¿qué creen que tiene? Los códigos nucleares. Así como cuando el presidente de Francia va a donde vaya, hay un militar de uniforme con el attaché que lleva los códigos nucleares de la Force de Frappe de la época de Gaulle. Ese es el maletín y los medios de comunicación satelital automáticos con Moscú y los códigos del poder nuclear. Para recordarnos que hemos superado teóricamente la etapa de la Guerra Fría, pero nadie deja nada en casa, ¿no?, cuando viaja. ¿Quiénes llegaron después? Esta es una cumbre de alto nivel, ¿no? Lukashenko recibe también a Poroshenko y Poroshenko se compromete a elaborar una hoja de ruta para acordar un alto el fuego. Todo esto es altamente significativo, ¿eh? Los gestos aquí valen, sobre todo porque saben que están bajo la continua actitud de escrutinio de los servicios de inteligencia de las cancillerías. Este interesante avión británico que llega trae allí a un personaje no menos interesante. Aquí la tiene, recibida con honores, Catherine Ashton, que va a jugar, o intentará jugar, un personaje importante, un rol importante en esta cumbre. Putin y Poroshenko se abrazaron, se habló de la captura de soldados rusos en el comienzo de la gestión, y Catherine Ashton traía aquí la versión de su cargo, ¿no?, puesto que ella es la jefa de la política exterior de la Unión Europea. Esta fue la oportunidad de hacer buenas migas, y esto, por supuesto, las tensiones entre Vladimir Putin y su par ucraniano, Pietro Poroshenko, que se saludaron el martes con un apretón de manos en el inicio de las conversaciones aquí en Bielorrusia, en torno a la crisis de Ucrania, en el primer encuentro de ambos mandatarios desde junio ya. La tensión entre ambos países se incrementó antes de la reunión, después que Ucrania emitió un video de soldados rusos capturados en el este ucraniano, donde su ejército ha estado combatiendo a separatistas prorrusos rebeldes desde abril. Mostrar ese video justo antes de la cumbre fue un golpe bajo, según algunos, una realidad según otros, ¿no? Foto de familia en Minsk. Ahí estaban por su turno presidente ucraniano, Pietro Poroshenko, Ashton, Putin, todos los grandes. Y desde luego los líderes de Rusia y Ucrania se reúnen por primera vez cara a cara en Bielorrusia. Las conversaciones bilaterales están en marcha, dijo el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, unas horas antes. Peskov señaló, hay muchos temas que serán discutidos. Y esto, en este contexto, se refería a la discusión de la crisis interna de Ucrania y el terrible desastre humanitario en el este del país, así como la necesidad allí también de un alto el fuego, como el que se ha logrado una vez más, entre palestinos e israelíes. Otro tema importante son las relaciones entre Rusia y Ucrania. Ahí van subiendo hacia la cumbre. Y esta es la familia caminando conscientes de que hay muchas cámaras, ¿no? Poroshenko aquí dijo, aprovechando la importancia de la cumbre, que el futuro del mundo se decide hoy en Minsk. En el encuentro de Minsk se está decidiendo el futuro de Europa y del mundo, dijo Poroshenko en un tono un poco tremendista. El líder ucraniano también pidió apoyo para su plan de paz en el este del país, una iniciativa que describió como una herramienta actual y posible para detener el derramamiento de sangre y asegurar la reconstrucción posguerra de la zona de Donbass. Putin encajaba el golpe y esperaba su turno. Pidió también a los participantes de este encuentro que estudien la posible adopción del plan como base para el arreglo de la situación, dijo Poroshenko. Muy cara de póker, la secretaria de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Catherine Ashton, y al mismo tiempo el jefe de casa se mostró dispuesto a discutir otras opciones que garanticen una estratégica solución para un futuro pacífico de Ucrania e involucrar a los demás y de toda Europa. En este sentido, certificó de oportuna la iniciativa de su homólogo de Kazajstán, Nursultán Nazarbayev, quien propuso crear un fondo para la reconstrucción de Donbass.
Fue un poco tremendista el dueño de casa y Putin dijo, и будет уважать суверенный выбор любого народа, любой страны. Rusia siempre ha respetado y seguirá respetando las respectivas soberanías elegidas por cada nación y cualquier país en términos de organizar su propia vida política y sus uniones militares, económicas, lo que sean. Pero tenemos la esperanza de que aquí esto ocurrirá sin compromisos de otros participantes en las relaciones internacionales y no a nuestras expensas. Quiero subrayar que estamos listos para discutir cualquier variante de la cooperación basada en consideración en unos a otros y nuestros respectivos intereses. Estamos listos también para intercambiar opiniones que solucionen la crisis de Ucrania. Y estoy seguro que podemos resolver esto y evitar una escalada militar sin tomar en cuenta los intereses de algunas regiones, sino los verdaderos intereses para la paz, el diálogo con estos representantes. Llegó el turno de la dama y Catherine Ashton dijo, mi interés, y creo que el de ustedes también, es tratar de apoyar al pueblo de Ucrania y encontrar la paz y la seguridad para asegurar también de que haya una integridad territorial de la que puedan disfrutar, un futuro económicamente viable y un crecimiento sustentable en buenas relaciones con los vecinos de la región. Y creo que deberíamos nosotros tener como objetivo esto para esta ocasión. No obstante, Catherine Ashton destacó el papel importante de Bielorrusia en la celebración de la entrevista. Subrayó que además de ella, la delegación que había arribado a Minsk la forman el comisario de Energía de la Unión Europea, Günther Hermann Oettinger, y el comisario europeo de Comercio, Karl de Gucht. En primer lugar, dijo, quiero dar las gracias por la iniciativa de la celebración de esta entrevista y es un evento importante que ayudará a centrar la atención. Vean esto, los famosos girasoles, como los de Rusia, en algún tiempo como los de la Unión Soviética, que ya no forma parte de esto, absolutamente quemados bajo el sol. Y allá del otro lado, en Novosibirsk, el efecto del bombardeo en este enfrentamiento con las fuerzas de Rusia. Ucrania dispara contra blindados rusos que violaron su frontera. Un convoy de varias docenas de tanques y vehículos blindados cruzó la frontera ucraniana, esta es la versión de Ucrania, cerca de la ciudad industrial ucraniana de Mariupol, dijo un vocero de seguridad, Leonid Matyushin, y el vocero agregó que los vehículos transportaron tropas y agitaban banderas separatistas. De inmediato, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, desmintió esas informaciones y dijo, no he oído hablar de esto, pero hay mucha desinformación respecto a esta invasión, entre comillas, dijo. De confirmarse la incursión, podría complicar la reunión entre el presidente ucraniano Petro Poroshenko y su homólogo ruso, Vladimir Putin, prevista este martes, como les acabamos de mostrar, en Minsk, junto a dirigentes europeos. Poroshenko ha prometido hablar de paz. En Donetsk, las columnas de humo, los daños son evidentes ante las cámaras. Y aquí, Máximo, un rebelde prorruso, dijo, aquí el bombardeo comenzó a las 11 de la mañana. Ellos le dieron de lleno al mercado. No sé cuánta gente puede haber muerto, pero hubo tiroteos en dirección a Mariinka, Krasnokorovka y Alexandrovka. Стреляют с Марьинки, с Красногоровки y с Александровки. La gente se las ingenió para tratar de sobrevivir a este sorprendente ataque, ¿no? Y Lyudmila Simonenko, una residente de Donetsk, la gente estaba en los refugios, son refugios de la época de la Guerra Fría, ¿no? Refugios antiaéreos. Dice, nuestra causa no tiene que ver con esta situación, pero destruyeron nuestro hogar, todos los documentos se quemaron, los rebeldes vinieron hacia aquí, no teníamos ningún lugar donde escondernos. Mi hijo es un discapacitado, no puede caminar, así que por favor ayúdennos. А куда нам теперь некуда? А он не ходит ногами, он инвалид у меня, парализованный. Помогите нам. Una vez más, dramas que se consideraban superados. Bota de rebelde caminando, tomando posiciones. Y Marina, que no quiso dar, vean allí la entrada del refugio antiaéreo, ¿no? Marina dijo, somos cientos de personas aquí, o más. Los niños, los que están creciendo, las abuelas, los abuelos, toda la gente está aquí.
y no es un lugar muy saludable para estar. Pero tenemos que estar aquí debido a la situación. Vean los dibujos de la época de la Guerra Fría, ¿no? Para levantar la moral. Esos dibujos, ella explica que no tiene dónde ir ahora en medio de esta emergencia y que el único refugio natural era este refugio interior bajo tierra. Llama la atención los dibujos que eran propios de la época de la Guerra Fría, ¿no? Los murales, ya los van a ver. Чтобы наши дети гуляли, чтобы наши дома какие-то хоть остались. У нас людей домов нету. Вот сегодня крыша сгорела у людей, сарай сгорел. Queremos volver a nuestros trabajos, queremos sacar a nuestros niños, aunque sea a tomar sol, a dar un paseíto. Nuestras casas estaban desarmadas, no tenemos nada que ver con esto. Pero la gente está perdiendo sus hogares. Vean ahí la desinfección ante una posible guerra nuclear. De eso hablaba ese mural, bien de la Guerra Fría. Este es un refugio antinuclear de la Segunda Guerra. Todavía nuestras casas en nuestro vecindario están ardiendo. No tenemos dónde ir. Esos eran los viejos modelos de casa de la época de la Guerra Fría y los representantes de cada uno de los componentes de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, la tensión sigue en Ucrania. Kiev informa de captura de soldados rusos en el área de Donetsk. Y aquí, Svoboda, un líder político, dice: esta no es una campaña de elección. Este batallón se estableció aquí hace 2 meses. Esta gente se vino entrenando por 2 meses y no está conectado con ninguna elección. Los 257 miembros del partido de Svoboda están sirviendo en el este, están bajo banderas. De ellos han muerto 18, otros han quedado heridos. Y ahora esto depende de Svoboda. Andy Irishenko, del Consejo de Seguridad ucraniano, decía allí: ha habido un fuerte combate con los mercenarios, con los rusos, en las últimas 2 horas. Los grupos subversivos han sido apoyados por fuego de mortero, tanques, personal blindado de transporte de tropas de la Federación Rusa. La frontera de Ucrania está siendo guardada, pero han disparado cohetes hacia 2 helicópteros rusos Mi-24, y nuestros guardias de frontera han sido asesinados también durante el combate. Kiev informa de la captura de soldados rusos en el área de Donetsk. El ejército de Ucrania capturó en una zona de combate a la región de Donetsk a 10 paracaidistas rusos que llevaban pasaportes de su país, informó hoy el Consejo de Seguridad de Kiev. Un portavoz de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que tenemos en pantalla, ha denunciado el martes que helicópteros Mi-24 rusos atacaron el lunes un puesto fronterizo ucraniano y mataron a 4 guardias. Ayer durante el día, el puesto fronterizo de Krasnotalovka, helicópteros Mi-24 rusos atacaron guardias ucranianos, ha reiterado aquí Irishenko en declaraciones que también fueron tomados por las agencias occidentales. Como resultado del ataque, 4 guardias han muerto y 3 resultaron heridos, ha añadido el portavoz militar que previamente había informado en rueda de prensa de la muerte de 12 miembros de fuerzas ucranianas en las últimas 24 horas por combates en el este del país. En medio de este panorama, soldados detenidos en Ucrania que traspasaron la frontera por accidente, dice Rusia. Este hombre de las fuerzas de seguridad dicen que es un soldado ruso capturado, no ha dicho el nombre. Dice: paren de tenerme aquí, por favor. Esto no debería estar ocurriendo. No hemos hecho nada, simplemente estábamos de maniobras. Nos mandaron caminar una ruta de 70 kilómetros y resulta que traspasamos la frontera, que no está precisamente bien demarcada, y ni siquiera sabíamos que estábamos en territorio ucraniano. Luego dice: cuando entramos en la villa, nos encontramos en esa caminata con un tanque que tenía una bandera ucraniana. Entonces, y recién entonces me di cuenta que estaba en Ucrania. Miré a mi alrededor a ver qué pasaba y, bueno, empezaron a dispararme. Y otro dijo: no vinimos en ningún convoy, eso es una exageración. Ni siquiera vinimos por los caminos, estábamos haciendo la caminata por los campos. Y no me enteré siquiera que hubiera pasado la frontera. ¿Cómo iba a saber que estábamos en Ucrania? En suma, y la BBC se hace eco de esto, dice: los soldados rusos detenidos en Ucrania dicen que traspasaron la frontera por accidente. Estaban patrullando una sección sin marcas en la frontera entre Rusia y Ucrania y cruzaron al territorio ucraniano según la versión rusa.
El lunes el Servicio de Seguridad de Ucrania dijo que había capturado a 10 paracaidistas rusos a unos 20 kilómetros dentro de la frontera, cerca de la aldea de Zerkalne. Y la gente ahora ve que se le acercan los dramas de la guerra. Aquí estamos en Bezimene, y esto es cerca de la frontera con Ucrania. Tatiana dice: Dios mío, no quiero más derramamiento de sangre. No quiero que estas cosas vuelvan a ocurrir. Yo solo quiero vivir en paz. Quiero poder dormir con tranquilidad cada noche. Dios mío, no puedo soportar más de esto. Mis nervios están al límite. Así lo dice realmente en una crisis de nervio Tatiana ante las cámaras de la agencia Associated Press. Я говорю, Господи, оглянись, я не хочу ни кровопролития, ничего не хочу. Я хочу мира, чтобы спокойно спать. Ella tiene edad para haber vivido otras experiencias, pero cuando pensó que su vida estaba tranquila en el retiro, se encontró con esta realidad que era más bien de la época de la Guerra Fría. Mientras tanto, el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, estaba hoy tomando el podium en la cumbre, el encuentro en Minsk, que, según Lukashenko, ayudará a arrancar un avance hacia la paz en Ucrania. Mientras tanto, la situación se tensaba. El hombre habló claro, como es su estilo. Переговоры были непростыми, но диалог был предметным. Para nosotros es difícil plantear algunos objetivos grandiosos que tenemos que alcanzar aquí en Minsk. Lo más probable es que no haya progreso enorme, pero tenemos que determinarnos conceptualmente para arrancar por lo menos un avance hacia la paz. Ninguno de los jefes de Estado, ninguno de ustedes estarán en contra de que el diálogo arrancado hoy sea continuado hasta la regulación completa de la situación, estableció el veterano estadista bielorruso. El presidente de Bielorrusia asentó que es menester apagar este conflicto en el centro de Europa, con cualquier medio. Hay que parar este conflicto en pleno centro de Europa. Alexander Lukashenko relató que se había entrevistado con el presidente de Ucrania, Piotr Poroshenko, y que había discutido este tema con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Todos desean acabar con esta guerra fratricida. Nadie la necesita. Se necesita la paz. Si no hay paz, no habrá que pensar ni en economía, ni habrá conversaciones entre Ucrania y la Unión Europea, ni habrá conversaciones sobre la unión aduanera, sobre la regulación de algunos problemas económicos. Necesitamos la paz. La paz es lo más importante, la paz es lo principal, reiteró el jefe del Estado bielorruso. Я думаю, проинформирует президент и вас проинформирует о ее итогах. Contundente advertencia de un hombre que ha pasado por muchas cosas. Este es un personaje interesante, ¿no? Recuerdan, lo entrevistamos en Kiev. Además, el porte atlético que tiene no es gratis, ¿no? Ustedes saben que jugar hockey es algo muy duro y él es campeón de hockey, nacional e internacional. Bueno, vamos a ver la realidad de los mercados hoy. El precio del crudo venezolano estable a $90.89. La cesta OPEP 99,09, levemente a la baja. Compensa al alza el West Texas, $94.11. El promedio de los tres nos da una buena canasta. El Brent del Mar del Norte, que es lo que le interesa a su graciosa majestad británica, al alza, $102.77. El precio del oro en esta inestabilidad sube un poco y la onza Troy cierra a $1.287.21. En igual tendencia, el quintal de café, $196.70. Igual tendencia el precio del cobre, $7.108.75 la tonelada. Y el níquel también al alza, 18.950 redondos la tonelada. El euro 1,31 respecto a la divisa estadounidense. No vemos en los monitores nada que vaya a superar lo que le hemos mostrado o lo que tenemos preparado para el segundo bloque. Interesante segundo bloque, no se lo pierdan. Ya volvemos.
Chávez, homenaje a la patria, tributo y reconocimiento al trabajo que durante años el presidente Chávez hizo con el pueblo de Venezuela, transmitirle al pueblo de Venezuela nuestras ideas, nuestras propuestas. Y siempre le pido a Dios rogando y con el mazo dando. Todos los jueves a las 10 de la noche por Venezolana de Televisión. Con lealtad y compromiso, más de 2.500 trabajadores del Banco del Tesoro celebran 9 años sumando felicidad al pueblo venezolano. Me hace sentir bien estar en un banco que va de la mano con lo que es el proceso. Puedo decir que soy feliz con lo que hago. Un hecho visionario convertido en el primer ejemplo de socialización bancaria, ideado por el comandante Hugo Chávez y profundizado por el presidente obrero Nicolás Maduro. Me siento orgullosamente feliz pertenecer al primer banco nacido en revolución. Yo creo que estoy recogiendo el sentimiento que aquí veo. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. Ese aplauso de Venezuela para nuestro Banco del Tesoro. Se está abriendo la feria escolar para todo nuestro pueblo. El presidente Nicolás Maduro con esta acción espera cubrir un aproximado del 13-15% de nuestra población que se encuentra en una situación de pobreza, que es necesario adquirir este material con un descuento bien importante. Aquí estamos hablando de unas 27.000, aproximadamente 30.000 artículos que forman la parte básica, pues sacapuntas, lápices, cuadernos, ese tipo de material que es necesario para todos los niños. Tenemos una libreta de 5 materias en 135 bolívares. En la librería normal que compra el pueblo en 650 bolívares en el mercado. Quiere decir que va a tener un ahorro de casi el 800 al 1000%. La Caracas del pasado, del abandono, del olvido, quedó atrás. Más de 1.600.000 metros cuadrados en espacios recuperados. Hoy se lleva a cabo el plan de mantenimiento integral con más de 200 millones de bolívares aprobados por el presidente Nicolás Maduro. Espacios que tú debes cuidar. Defiende el legado de Hugo Chávez. En Caracas, lo bueno se pone mejor. El cine nos transporta a un lugar para encontrarnos, a un lugar para vernos. Séptimo Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita. Reabre su convocatoria 2014. Busca las bases en la página www.amazoniafilms.gov.ve. Este miércoles a las 10 en TVs de la Mañana. Entrenaremos al ritmo del merengue en TV Saludable. En nuestra cocina, gastronomía libre de carbohidratos. Y no se pierdan las predicciones astrológicas de nuestra querida Eddie Montilla. Las últimas noticias en los Juegos Juveniles Olímpicos Nanjing 2014 y mucho más. A bailar y a gozar con el concurso de danza urbana. Cada día y todos los días, la familia es lo primero. El canal de todos los venezolanos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y les hablaba al comienzo del programa del trabajosamente logrado uno más alto al fuego en lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas de Israel y la gente que está en la Franja de Gaza. Esto, desde luego, tiene varias lecturas. Ha habido, no obstante, algunas más o menos importantes violaciones, ¿no? Algún misil cayó en Gaza y algún cohete disparado de Gaza cayó en Ashkelon, territorio israelí, por supuesto. Pero parecería que, ante las circunstancias y las presiones exteriores, estamos en la puerta de un cese del fuego que podría funcionar. Ahora, esto tiene varias lecturas al mismo tiempo y les vamos a mostrar cada episodio de este drama que fue por segmentos avanzando en medio de las desesperanzas para ver si ahora sí hay un alto el fuego que realmente pueda llamarse como tal. Cualquiera sea el caso, esto es paso por paso lo que ocurrió desde el amanecer
en la Franja de Gaza. Un cielo típico del Medio Oriente, con alguna bruma y sin demasiados filtros. Esto puede verse a veces. En el desierto del Sahara solamente, en el Sáhara, como debe decirse, solamente cuando hay alguna tormenta de arena, ¿no? Porque ahí de lo demás nada. Estamos del lado, obviamente, israelí del conflicto. Amanece con cierta tensión en ambos bandos, pero parecería, hay tiempo para cepillarse los dientes, señal de que estamos tranquilos. Gran despliegue de la panoplia militar israelí, transportes blindados de tropa, blindados de los más grandes, vela de armas a la espera de que se concrete el anunciado cese del fuego. Antes de que esto ocurriera, Israel había atacado otra escuela de las Naciones Unidas, dicen medios internacionales. Vean el despliegue, ¿no? Incluso elementos recuperadores para la eventualidad de que haya que mover algún blindado fuera del teatro de operaciones. Y por supuesto, la estrella de David roja, que es el equivalente a la Cruz Roja, ese es el Maguen David. Vela de armas, como les dijimos, amanece en el complicado teatro de operaciones de la Franja de Gaza. Allí hay algo más que una lectura de la imagen, ¿no? Hay una tensión en la que todo el mundo espera que al fin este cese del fuego se transforme en algo concreto. Los medios palestinos informaban de personas heridas en un ataque contra la escuela, que le hacíamos mención, y medios israelíes hablaban de un cohete que también llegó contra Ashkelon, cuando se suponía que estaba en operaciones y en efectivo el cese del fuego. Ya los edificios de la Franja de Gaza, que tienen que ser necesariamente de desarrollo vertical, porque ahí ya nadie cabe, mostraban los resultados de los últimos ataques. Y escuchemos a los aviones sin piloto. Abu Karim, escuchen, se oyen al fondo los drones, ¿no? Abu Karim decía, ¿por qué destruyeron esto absolutamente civil? Aquí no había cohetes, aquí no había ningún resistente de Hamás. Aquí eran los hogares de gente, de familias que vivíamos aquí. E incluso no estábamos muy del lado de la resistencia. Ni Israel ni Estados Unidos son capaces, aunque hagan esto, de ponernos de rodillas. Todo esto es una injusticia, pero nunca nos van a derrotar actuando así. Es un edificio de varios pisos. Hay que recordar que en la Franja de Gaza, debido a la densidad, el territorio de mayor densidad en el mundo, la única solución es vertical. Por eso hay edificios tan altos. Amanece en Gaza, amanece también en Ashkelon, al sur de Israel, y Yuval Cohen, el dueño de una casa que también fue destruida, por supuesto, ciudadano israelí, decía, nuestra casa se ha convertido en una pérdida total. Y lo que cayó un cohete que venía de la Franja de Gaza justo sobre el dormitorio. Segundos antes habíamos dejado el dormitorio. Todo quedó destruido, los pedazos de pared sobre la cama, el cielo raso se vino abajo. Todo lo que yo tenía ha quedado destruido. Bueno, no se compara con la destrucción en Gaza, ¿no? Pero cada quien se conduele por su hogar. Un amanecer realmente tenso todavía. Este es el colono, al cual le tocó pasar por lo que acabamos de describir. Ese fue el efecto de un cohete lanzado de la Franja de Gaza sobre la casa de este colono. Una compensación ante las dramáticas escenas de destrucción de Gaza, y esto es parte de la guerra mediática, ¿no? Para que vean que aquí también caen algunos. Bueno, esta es una vivienda.
לא כמעט הלך, הלך כולו. והטיל נפל בתוך החדר שינה, שניות איך שיצאנו מהחדר שינה. הדוד שמש על המיטה. כל הרעפים, כל התקרה, הכל על החדר שינה. כן, הגעתי לך את זה. Guerra de comunicados paralela a la del teatro de operaciones. Mahmoud Abbas, en la Mucata, líder de alto nivel, le acompañaban. Vean el mural que hay detrás, ¿no? ¿Qué tenemos allí? Jerusalén, el Muro de los Lamentos, el templo, el Domo Dorado, el tercer lugar más sagrado del Islam. ¿Por qué está allí? Porque eso representa el templo al cual quieren volver a orar. Y esa es la parte de Jerusalén Oriental, base de todos los tratados. Hemos sido capaces hoy de lograr, y en este momento lo anuncio, una aceptación por parte de la iniciativa de Egipto para parar los combates. Viene al mismo tiempo con el apoyo a la Franja de Gaza de las necesidades humanitarias, alimentos, asistencia médica y materiales de construcción. Hemos discutido otros temas, otros que deberían ser discutidos también, y ahora estamos enfatizando la reconciliación nacional y el gobierno de unidad para que todos podamos trabajar de mutuo acuerdo. Al hacer el anuncio, Mahmoud Abbas dijo: a las 7 p.m., las 16 GMT, entraba en vigencia un cese al fuego completo y las partes regresarán al Cairo para completar las negociaciones requeridas. Confiamos aquí nuestro agradecimiento a la República Árabe de Egipto, que ha hecho grandes esfuerzos para lograr una fórmula con la que todas las partes puedan estar de acuerdo. La gente salió a festejar a las calles. La tregua pone fin a 50 días de combates ininterrumpidos entre militantes de Hamas y las Fuerzas Armadas de Israel, durante las cuales murieron 2.200 personas, en su absoluta mayoría civiles palestinos. Uno de los líderes políticos de Hamas, Musa Abu Marzouk, dijo: la ocupación israelí fue un fracaso. No es un mérito ni de Netanyahu ni de nadie. Representa la resistencia de nuestro pueblo y la victoria porque hemos resistido. El anuncio fue celebrado con tiros al aire en las calles de Gaza. El líder Mahmoud Abbas decía: quiero anunciar el acuerdo con el liderazgo palestino por invitación de Egipto para un completo y duradero cese del intercambio de fuegos, comenzando a las 7 de esta tarde, Cairo y Palestina, 16 GMT, y tenemos la esperanza de que este cese del fuego sea respetado además por las demandas y necesidades de nuestras familias en Gaza, para ser capaces de proveerse de todas las necesidades nutricionales y médicas, y para comenzar la construcción de todo lo que el enemigo ha destruido. Cese del fuego en Gaza, entra en efecto, palestinos festejan, pero todavía se nota que alguno ha disparado algo, ¿eh? Tiros al aire, una manera de festejar en la cultura árabe, ¿no? Todo el mundo tiene un arma. Y en los lugares donde se puede, nace un niño, disparan al aire. Muere alguien, disparan al aire. Se casa alguien, disparan al aire. Nueva York, briefing en las Naciones Unidas. Aquí habla Stefan Dujarric, vocero del secretario general. La misión de las Naciones Unidas, este es otro tema, en Sudán del Sur, afirma que 3 miembros de un helicóptero contratado por las Naciones Unidas que murieron hoy es porque se estrelló en Bentiu, en Unity State. Solo un sobreviviente de la tripulación está recibiendo tratamiento y medicinas por Médicos Sin Fronteras, y el helicóptero estaba en rutina para llevar aportes de carga a la misión cuando contactamos que había perdido contacto. El secretario general ha estado en contacto en los últimos días con Mahmoud Abbas en referencia al tema del Medio Oriente, con el primer ministro Netanyahu y con el emir de Kuwait y el secretario de Estado John Kerry. El ministro egipcio también ha enviado un mensaje para comenzar nuevas y consistentes vinculaciones con el tema.
Aquí en las Naciones Unidas apoyamos la mediación egipcia, liderada por Egipto, y obviamente queremos que se implemente de la mejor manera. Obviamente, un cese del fuego es algo con lo que estamos de acuerdo y con lo que esperábamos que ocurriera, pero también tenemos la esperanza de que dure el mayor tiempo posible y que la ayuda humanitaria pueda pasar a través de las fronteras. Discutiremos las causas y las soluciones y pienso que el secretario general ha dejado claro que no queremos ver un retorno al status quo anterior. Breve y al menos optimista resultado. La gente en Hebrón y la margen occidental marchando en las calles. Abu Mohammed, un residente, decía: nuestra participación es apoyo a la resistencia. Hemos enviado a la mayoría de los líderes árabes una señal clara y fuerte de que podemos mantenernos en la resistencia en defensa del pueblo palestino. Y decimos también que nuestros niños, nuestros hombres, todos apoyarán la resistencia hasta su último hálito de respiración. En suma, Israel aceptó un alto el fuego limitado en Gaza y los palestinos celebran. En Gaza, la policía informó que un ataque aéreo israelí derribó un edificio de 7 pisos en Beit Lahia, el sexto inmueble destruido del fin de semana. Se escuchaban estruendos de ataques y a partir de las 7 de la tarde en Gaza hubo disparos al aire en señal de júbilo y manifestaciones como esta. Desde los altoparlantes de la mezquita se escucharon oraciones generalmente reservadas para las festividades musulmanas. Horas antes, integrantes de Hamas y la Yihad Islámica habían dicho que el alto el fuego incluía un acuerdo israelí de aliviar el bloqueo de Gaza para permitir el ingreso de ayuda humanitaria, elementos de alimentos y medicina y materiales de construcción al devastado territorio. Ellos también desfilaron con cierto orgullo. Hamas había dicho que aceptaría un alto el fuego a cambio del levantamiento del bloqueo a Gaza, pero en los últimos días Israel escaló sus ataques. Se cree que a Hamas le queda un tercio de su arsenal de cohetes e Israel asegura que ha destruido la mayor parte de la red de túneles desde el cual se efectuaron ataques militares desde Gaza. Las declaraciones hoy eran desafiantes. Los ataques israelíes han destruido o causado graves daños a más de 17.000 viviendas en Gaza y unas 100.000 personas han quedado sin techo, según los cálculos de las Naciones Unidas. Los muertos sumaban 2.140, los heridos 11.000 desde el 8 de julio, dijeron funcionarios de salud. معذبين وكنا بالأمس مطاردين وكنا بالأمس متيهين من مشردين لكن الله سبحانه وتعالى بعد هذا العذاب الطويل قد أكرمنا بنصر مؤثر بمثلها إن شاء الله سوف تتحرر الأقصى وفلسطين كله. Desafiante declaración, decía: nuestra participación y nuestro apoyo a la resistencia. Hemos enviado a la mayoría de los líderes árabes un mensaje bien fuerte de que la resistencia del pueblo palestino, así sea hasta el último niño y hasta el último hombre, seguiremos apoyándola y hasta el último aliento que nos quede. Mientras tanto, el vocero Mar Regev, proveniente del sector israelí, decía: Israel ha aceptado que Egipto, el alto el fuego propuesto por Egipto, ¿no? Y es tiempo de la esperanza de que el cese de fuego tenga alguna duración. Ahora debemos clarificar ante la gente por qué es que Hamas ha aceptado el mismo marco de referencia y que rechazó hace un mes. Seguramente se podría haber ahorrado muchísimo derramamiento de sangre. El argumento es: este mismo acuerdo pudo haberlo aceptado Hamas hace un mes, ¿por qué ahora? Sameh Shoukry, ministro de Relaciones Exteriores egipcio,
había dicho, para proteger las vidas de los inocentes y parar el derramamiento de sangre, basado en la iniciativa egipcia de 2014 y en el acuerdo de 2011, Egipto ha llamado a ambos bandos, los israelíes y los palestinos, a que completen el cese del fuego y comiencen a abrir las fronteras entre Gaza e Israel para cumplir con el rápido envío de asistencia humanitaria, elementos de medicina, materiales de construcción, alimentos, y que se pueda reiniciar la práctica de la pesca en el espacio ahora de 6 millas náuticas. Imagínense ustedes, a los palestinos no les dejan salir más allá de 6 millas náuticas, porque si no, las patrulleras armadas de la Armada israelí los ametrallan, siendo su propia proyección hacia el Mediterráneo. ¿Por qué? Se sabe que allí hay petróleo y gas. Mientras tanto, Israel avanzará en el alivio del bloqueo a Gaza si la calma prevalece, y la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, decía hoy: de la manera más fuerte apoyamos el cese del fuego y este acuerdo. Llamamos a todas las partes a que cumplan en su totalidad con estos términos. Esperamos que el cese del fuego sea durable y sostenible. A otra pregunta dijo: nuestro punto de vista es que es una oportunidad, no una certeza. El acuerdo de hoy llega después de muchas horas y días de negociaciones y discusiones, pero ciertamente es un largo camino y hemos estado al tanto de que lo recorremos con los ojos bien abiertos. A otra pregunta también dijo: creemos que cualquier interferencia exterior como la de Libia exacerbaría la corriente de visión, y esto en Libia también causaría una transición más lenta hacia la democracia. Obviamente hay partes involucradas en esto y hay que darle a la paz en Libia también, que es frágil, una oportunidad. Mientras tanto, el contraalmirante John Kirby era el vocero del Pentágono y decía: nuestra posición es la misma que la del gobierno de los Estados Unidos. Queremos que se resuelvan los temas, por ejemplo, en Libia, para que pacíficamente avancemos en el plano político, para la no violencia y para darle ánimo a esta nación para solucionar tus temas a fondo. Esa es nuestra posición. A otra pregunta dijo: una seria amenaza son los grupos terroristas y necesitamos que sea significativa la opinión pública que apoye aquello que necesitamos hacer para proteger a los ciudadanos estadounidenses, aquí en nuestro territorio y en el exterior. Esta ha sido nuestra política antes, va a ser la política ahora y seguirá haciéndolo. De manera que, de acuerdo en el marco de la ley internacional, que es en el marco en que la gente bien educada habla, le puedo decir que haremos todo lo necesario para proteger a cualquier ciudadano estadounidense en el exterior. Mientras tanto, había protestas frente a la Casa Blanca con velas, pacífica y silenciosa protesta. Algunos franelas que decían: manos arriba, no disparen. Una vigilia por Ferguson. Multitudes reunidas frente a la Casa Blanca. En una vigilia con velas se memora de la víctima de los disparos de la policía, el joven negro Michael Brown, cuyo funeral se celebró el mismo día en la iglesia del Templo Misionero de St. Louis, Missouri. Brown recibió 6 disparos, 4 en el pecho, 2 en la cabeza, del policía Darren Wilson el 9 de agosto. Mientras el adolescente estaba caminando por una calle de Ferguson. Este hecho ha desatado protestas en la capital estadounidense. Un residente dijo: los negros son tratados como ciudadanos de segunda clase aquí en Estados Unidos, y esto es realmente deprimente. Creo que las personas están de pie luchando. Creo que es hora de que la gente exprese su indignación y decir: ya, basta. Esto no es solo un problema para la gente blanca, este es un problema de la humanidad, y estoy aquí porque soy un ser humano, y eso es muy importante para mí. I think that we have a very long way to go when it comes to equality. I think we have a long way to go when it comes to immigrants, anyone of color. Pienso que hemos recorrido un largo camino esta noche hacia la igualdad, y pienso que todavía queda un largo camino por delante con respecto a los inmigrantes, a cualquiera que sea de color, sea latino, sea blanco, sea asiático. Y pienso que tenemos mucho que hacer todavía para que todas las minorías tengan una oportunidad lógica y justa. Esta es la realidad de Estados Unidos, y es la protesta
también frente a la Casa Blanca como en los viejos tiempos. Consecuencia, la realidad es que en Estados Unidos el 35,5% de la población sobrevive con cupones para alimentos. Insólito eso. Glasgow, Scotland, Escocia. Pasan muchas cosas aquí. Salman, ganador del segundo y último debate sobre la independencia de Escocia. Decían, bueno, el ministro principal de Escocia, el nacionalista Alex Salmond, ha sido declarado ganador del segundo y último debate televisivo sobre la independencia de Escocia que se ha celebrado el pasado lunes en la noche. Según The Guardian, la encuesta realizada por la empresa ACM señala que el 71% de los cuestionados han dejado al independentista Salmond como ganador, frente al 29% que ha otorgado a Alistair Darling, exministro laborista que encabeza la campaña Mejor Juntos, que fue su ponente en el debate de la BBC. Sin embargo, el anterior debate celebrado el pasado día 5, Darling había sido el ganador de ese sondeo de opinión, aunque por un margen más estrecho, 56% del apoyo. El foro del lunes, que es lo que se comenta aquí, celebrado ante el público de Glasgow, en Escocia, emitido en directo por la BBC One y por Escocia BBC 2, todo el Reino Unido celebró menos de un mes del histórico referéndum de la independencia de Escocia el pasado 18 de septiembre, cuyo resultado será vinculante. Los mayores de 16 años que viven en Escocia están llamados a las urnas el próximo 18 de septiembre para contestar con un sí o un no si están a favor de la independencia de Escocia del Reino Unido. Y Escocia tiene suficiente piso económico como para atreverse a esa decisión. Así las cosas, independencia o no, hay mucho que esperar. Otra, TEPCO, es otro tema de las más importantes de la agenda internacional. TEPCO dice que pagará 357.000 euros en compensación por el suicidio de una mujer tras el desastre de Fukushima. TEPCO es responsable de las plantas nucleares de allá, ¿no? Pero detrás de eso está General Electric, que nunca aparece. Mientras tanto, el tema de la independencia o no de Escocia en el Reino Unido era un tema de primerísima plana. This night at the museum was billed as a blockbuster. In the end, it became a bad-tempered scrap. When you were Chancellor, I'm not going to take lectures from the man who lectured and undermined the entire economy. We are going to the polls. Ánimos caldeados en el Reino Unido respecto a si Escocia se puede declarar independiente o no. Le sobran razones económicas para hacerlo. El asunto es sometido a la opinión pública, pero ahora el Reino Unido no tiene absoluta garantía de que Escocia quiera quedarse dentro del Reino Unido. Los debates en la BBC fueron bastante calientes. Voters who haven't yet made up their minds, and there are hundreds of thousands of them, saw Alex Salmond in top form. But vote for him? That may be a different matter. En este debate en la BBC, los resultados de las cifras recientes dicen que el Producto Interno Bruto de Escocia, al incluir una participación del petróleo británico en su mar, llega a 240.430 millones. Y oigan bien, esto colocaría a Escocia en el puesto 57 de la lista de las Naciones Unidas, de acuerdo al Producto Interno Bruto Nacional, quedaría más o menos a la altura entre Irak y Bangladesh. Estos países tienen poblaciones mucho más grandes, de manera que con un PBI así, para la poca población de Escocia, esto sería una solución económica que a muchos les hace pensar en un futuro fuera de la égida de Londres. La pequeña población de Escocia implica que su Producto Interno Bruto total es compartido entre mucha menos gente, lo cual le da a cada persona una porción mucho más grande en el resultado. Y en Japón, como les decía, todavía consecuencias de Fukushima. TEPCO pagará más de 357.000 euros en compensación por el suicidio de una mujer tras el desastre nuclear de Fukushima. La demanda fue presentada por Mikio Watanabe, que ocupaba a TEPCO de la muerte de su mujer, Hamako, de 58 años. Hamako Watanabe se roció con queroseno y se prendió fuego tras caer en depresión. Watanabe, que había pedido una compensación de 91 millones de yenes, algo más de 663.000 euros, recibirá ahora 49 millones según el veredicto del tribunal. Mucha gente sigue protestando por esto.
Watanabe no ha querido resolver el caso de manera extrajudicial. A pesar de que TEPCO ha llegado a un acuerdo por esta vía con varios demandantes, se ha mostrado satisfecho con la decisión y cree que su mujer, ahora fallecida por suicidio, también lo estaría. Por su parte, la compañía ha expresado en un comunicado que reza: para Hamako Watanabe, que haya encontrado la paz. Bueno, aquel accidente nuclear causó 150.000 evacuados. El triple del accidente nuclear obligó a más de 150.000 personas a abandonar sus casas y cerca de un tercio de ellas todavía permanecen en viviendas temporales. En el mismo comunicado difundido tras conocerse el veredicto que comentan aquí las autoridades, TEPCO ha vuelto a disculparse profundamente por las molestias de las preocupaciones que el accidente nuclear causó a tantas personas, primero y ante todo a la gente de Fukushima. Pero TEPCO es una carátula, detrás de ella está General Electric, que nunca da la cara. La decisión del tribunal podría servir de precedente para las futuras causas relacionadas con el desastre nuclear. Toru Takeda, profesor universitario retirado de 73 años, que vivía en una localidad cercana a Fukushima y que desde el 2011 reside en un alojamiento temporal en Yamagata, en el norte de Japón, se acercó hoy al tribunal para conocer el veredicto. Esto es lo que queda. Aquí nadie se acerca a menos que esté obligado y con protección debido a la brutal y eterna contaminación nuclear que quedará en Fukushima. Nuestro veredicto se conocerá la semana que viene ante el mismo tribunal, así que por supuesto nos alegramos de esta decisión, dijo Takeda. Las acciones y la deuda de TEPCO, que notaron la crisis de Fukushima, se han mostrado estables en las últimas apenas semanas. A ellos lo único que les importa es que sus acciones no caigan en la bolsa. ¿Por qué? Porque detrás de TEPCO, que fue el responsable de la instalación de este tipo de reactores nucleares, estaba General Electric, que nunca ha dado la cara. Así que en este territorio la contaminación nuclear sigue siendo un tema real y todo lo que rodeaba esta zona en Fukushima se ha vuelto un poco fantasma. No es poca cosa teniendo en cuenta que Japón tuvo que aceptar el drama de Hiroshima y Nagasaki, lo que eran campos de recreo, escuelas, hospitales, son ahora ciudades fantasmas. Y ya nadie cultiva. ¿Para qué? Nadie puede vivir aquí. Y estas aguas están altamente contaminadas. Y tal como dijimos en esa época y lo negaban, esa contaminación con la térmica que generó el estallido de la central nuclear lo llevó a las partes altas de la atmósfera. Y eso significó que lo llevó también a California. Algunos dijeron, no, eso es alarmismo, ¿no? Bueno, recordemos algo histórico. En la Segunda Guerra, los japoneses sabían muy bien cómo funcionaban los vientos altos en las capas altas de la atmósfera. Y por eso lanzaron bombas de tiempo y bombas que tenían también elementos que tenían que ver con la variación de presión por altura, con globos aerostáticos. Miles de globos aerostáticos en la Segunda Guerra cruzaron el Pacífico y fueron cayendo en diferentes partes de los Estados Unidos. Algunos cayeron en el mar. ¿Por qué? ¿Por qué no se habló mucho de esto? Porque la orden de Washington fue, no podemos controlar esto, no podemos estar cazando cada globo, absoluta censura. Pero llegaron cantidad de globos. ¿Por qué? Porque sabían que las capas altas de la atmósfera llevaban hacia Estados Unidos, hacia América. Y otras capas soplan al revés, los vientos. Las aerolíneas conocen esto muy bien. Cuando viajan de California a Japón, utilizan el viento a favor y se ahorran muchos dólares al cabo del año. Cuando vienen de Japón aquí, utilizan las capas que ayudan a navegar. Cuando dijimos eso y dijimos, Fukushima va a traer radioactividad sin duda sobre la costa este de Estados Unidos, lo negaron. Estábamos basándonos en la experiencia de la Segunda Guerra. Bueno, la gente de California no fue tonta. Fuimos los únicos en decirlo. Allá se censuró. En 24 horas se agotaron todas las pastillas de yodo en California. ¿Por qué? Porque la primera defensa contra la contaminación nuclear es yodo para proteger sobre todo las partes sensibles de la garganta. Como se ven, la gente sigue repitiendo errores y esto nos retrotrae a aquella fase
de la Guerra Fría, en la que un general de los Estados Unidos, con un mea culpa muy interesante, dijo: hemos entrado en la etapa de los enanos de la ética y los gigantes del poderío nuclear. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de Venezuela, con el programa pionero, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.